Apreciados hermanos, apreciados amigos que nos escuchan a través de este medio, es de mucha alegría poder dirigirme a cada uno de ustedes a través de este medio para poder compartir la palabra del Señor. Pero antes de iniciar vamos a tomar la palabra del Señor y esta vez vamos a leer en el libro de Apocalipsis, el capítulo 14, el verso 12. Nos dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Vamos ahora a pedir la dirección divina a nuestro Dios haciendo una oración. Amado Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. En esta hora que hemos de estudiar tu palabra, tu Santo Espíritu pueda hablar a nuestro entendimiento. Nuestros corazones puedan estar receptivos a tu palabra. Tu Santo Espíritu pueda hacer las impresiones en nuestras vidas y esta palabra pueda dar frutos para vida eterna. Suplicamos la ayuda divina de tu Santo Espíritu en esta hora. En el nombre de Jesús te pedimos, con el perdón de nuestros pecados. Amén. Bien, apreciados hermanos, en esta hora vamos a tocar un tema muy importante también para nosotros y vamos a hablar acerca de la madurez espiritual. Todos sabemos que la madurez es la que nos ayuda a poder recibir todas las cosas, a esperar y a soportar todas las cosas que puedan venir en nuestra vida cristiana. Cuando llegamos a la iglesia, seguramente vamos con tanta emoción, con tanta ilusión, y quizás más de alguna vez hemos sido chasqueados cuando llegamos a ella, porque no se cumplieron las perspectivas que nosotros llevábamos en mente. Quizás teníamos algunos conceptos totalmente equivocados, pero la palabra del Señor nos va a decir cómo nosotros podemos alcanzar esa madurez. Sabemos que se logrará a través de los años. El verso que leímos, encontramos aquí el resultado de un principio interesante como es la paciencia. Y nos dice: aquí está la paciencia de los santos. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. ¿Qué es paciencia? Paciencia es esperar todo, es soportar todo. El apóstol Santiago nos da la clave, cómo la paciencia se va desarrollando en nosotros. Si leemos Santiago capítulo 1, versículo 2 en adelante, y nos dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando cayereis en diversas tentaciones, sabiendo que la prueba de vuestra fe obra paciencia. Aquí encontramos que las pruebas producen en nosotros paciencia. Y es ahí donde a veces no queremos llegar, cuando llegan las dificultades, cuando nos asaltan las tentaciones y llegan las complejidades de la vida. Muchas veces quizás pensamos que Dios nos ha abandonado. Cuando estamos en medio de la crisis, oramos al Señor y pareciera ser que nuestras oraciones mismas no son escuchadas, porque la respuesta no llega inmediata. Pero el Señor nos está probando y quiere desarrollar en nosotros la paciencia. Por lo general, nosotros somos impacientes, queremos todas las cosas rápido. Queremos que los problemas se solucionen rápido, y si fuera mejor nunca vinieran problemas a nuestra vida. Si estamos en una situación, esperamos que de un momento a otro desaparezca. Mas no sucede así.
Entonces, necesitamos esperar con paciencia. Por eso el apóstol dice que la prueba produce paciencia. Ahora dice, mas tenga la paciencia perfecta su obra para que seáis perfectos y cabales, sin faltar en alguna cosa. Ahora, ¿cuál es el propósito? Es que nosotros lleguemos a ser perfectos y cabales, sin faltar en alguna cosa. Todos sabemos que vendrán los momentos más difíciles de nuestra vida. El profeta Jeremías, en el capítulo 12, verso 5, dice así: si corriste con los de a pie y te cansaron, ¿cómo contenderás con los caballos? Y si en la tierra de paz no estabas seguro, ¿cómo harás en la espesura del Jordán? Aquí nos presenta algo interesante. Dice, si corriste con los de a pie y te cansaron. Si estamos cansados cuando las situaciones están bien, cuando nuestra vida espiritual está muy buena, cuando tenemos una buena relación con Dios, una buena relación con los hermanos y en mi familia. Entonces, muchas veces el desánimo nos asalta. Comenzamos a tener problemas entre familias, en la familia. Y ahora la situación se torna tan compleja. Y es ahí dirse, bueno, todavía estamos caminando con los de a pie, pero ahora nos falta caminar con los de caballo. Pero si estamos cansados con los de a pie, ¿qué pasará con los de caballo? En aquel momento cuando la persecución toque las puertas, cuando nos veamos estrechados por todos lados y no hayamos qué hacer. Pero, ¿qué pasará ahora cuando en la espesura del Jordán? Recordamos cuando Israel estaba acampado a la orilla del río Jordán, en aquella ocasión cuando estaba para conquistar a Jericó. El obstáculo mayor era el río y el río estaba crecido, pero ellos ya iban a entrar a la tierra prometida. Muy pronto, las situaciones de nuestro mundo se tornarán tan complejas para nosotros. Seremos estrechados por todos lados. Muy pronto no podremos ni comprar ni vender, ni hacer ninguna transacción. Seremos despojados de toda protección civil. Si no estamos acostumbrados a soportar las vicisitudes de la vida ahora, ¿qué sucederá en ese tiempo? Si no hemos logrado superar las pequeñas dificultades que llegan y tocan nuestras puertas, ¿qué va a suceder cuando esto llegue? Dice un pensamiento, la madurez espiritual es muy esencial en la vida cristiana. Esta cualidad debe ser desarrollada gradualmente a medida que el cristiano crece. Cuanto mayor sea nuestra trayectoria en la experiencia en el Evangelio, tanto mayor será el grado de madurez. La madurez se alcanza a través de los años de experiencia con nuestro Dios. Cuanto más tiempo vivamos, tendremos una solidez en los principios, en la fe, mucho mayor. Lograremos a tener una experiencia con Jesús mucho más plena. Ninguna cosa nos moverá. Como discípulos de Cristo, debemos desarrollar un caparazón tan resistente como el de la tortuga y una piel tan fuerte como el de rinoceronte. Solo así podremos resistir cualquier dardo, venga de donde venga, ya sea de Satanás o de los hombres,
¿qué necesitamos desarrollar en nuestra vida? Dice que un caparazón tan fuerte como el de la tortuga y una piel tan fuerte como el rinoceronte. El rinoceronte puede cruzar en medio de las espinas, pero se mantiene indiferente ante ella. Así debe ser nuestra experiencia con el Señor. Estaremos preparados para soportar el sarcasmo, las burlas, el ridículo, cuando nuestras palabras sean mal entendidas, cuando nuestros propósitos, nuestros planes también sean mal comprendidos. Nunca cambiaremos nuestra postura. Mantendremos la alegría, mantendremos la calma en medio de las circunstancias. Por eso el apóstol Santiago dice que la prueba produce paciencia, y esto es tan necesario para nosotros. La paciencia es tan necesario fortalecer para asumir responsabilidades, y la madurez debe estar en proporción a los privilegios. Todos nosotros tenemos privilegios tan grandes, tan enormes. El Señor nos ha bendecido con una luz tan grande, pero ahora necesitamos ser fortalecidos en nuestra vida espiritual. También nuestra vida espiritual irá en proporción al grado de madurez que nosotros tengamos. También necesitamos madurez en todos los sentidos de la palabra, en nuestras relaciones como amigos, en nuestra relación en la pareja como matrimonio. También necesitamos una madurez y una solidez tan fuerte, porque si no, seremos movidos por cualquier cosa. Podemos pensar que en la vida cristiana, el salmista David compara al cristiano con la palmera. En el Salmo capítulo 92, el versículo 12 al 14, vamos a leer este salmo que es sumamente interesante para nosotros. El Salmo capítulo 92, el verso 12 al 14 dice de la siguiente manera: el justo florecerá como la palma, crecerá como el cedro en el Líbano. Plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Aún en la vejez fructificarán y estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. Encontramos la comparación que hace el salmista David. El justo es comparado como el cedro del Líbano. El cedro se distingue entre los árboles del bosque por su altura, por su resistencia. Él puede crecer entre las rocas. Las rocas le sirven como un soporte. Puede abrazar las raíces que están, con sus raíces abrazar las rocas. Y por muy fuertes que sean los vientos, no se cae, porque sus raíces están muy bien afianzadas entre las rocas que se encuentran en su entorno. También la palmera, la prodigiosa palmera, profundiza sus raíces hasta entrar en contacto con el agua que yace en la tierra. La palmera crece en su sentido vertical, siempre hacia arriba. Aunque está en el desierto, ella se mantiene siempre verde y fresca. Aunque no es cultivada ni cuidada con delicadeza, ella siempre está fructífera. Ella desarrolla una resistencia especial hacia todos los cambios climatológicos, hacia el calor del día y la helada de la noche y las fuertes corrientes de aire que corren constantemente en los desiertos. Es tan interesante poder ver esta
palmera. Puede crecer en los desiertos y está acostumbrada a soportar todas las inclemencias del tiempo, soporta los fríos, las heladas de las noches en los desiertos, y en el día soporta las inclemencias del fuerte calor, soporta los embates del viento, y ella siempre está erguida hacia arriba, y sus raíces son tan profundas hasta alcanzar agua, siempre se mantiene verde. Así debe ser la vida del cristiano. Nuestra vida debe estar cimentada en Jesús y siempre viendo hacia arriba. El apóstol Pablo escribe a los Hebreos en el capítulo 12 y él dice lo siguiente: debe ser esa nuestra experiencia como cristianos. Y dice lo siguiente, capítulo 2, el verso 2, por tanto, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe en Jesús, el cual habiéndole sido propuesto gozo, sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Para que nosotros podamos mantenernos inamovibles, necesitamos contemplar siempre a Jesús. Él dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Luego él dice, reducid pues vuestro pensamiento a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismos, para que no desaniméis en vuestros ánimos, porque aún no habéis combatido hasta el pecado combatido hasta la sangre luchando contra el pecado. Necesitamos mantener nuestra vista fija en Jesús. Cuando sintamos que somos mal interpretados, contemplemos a Jesús cuando era acusado que tenía demonios, cuando le decían que él era hijo de fornicación, mas Jesús se mantenía siempre firme como aquella palmera. Cuando nuestros motivos sean mal interpretados, hay que ver a Jesús y pensar un poco y decir, bueno, hasta el momento yo no he recibido ningún golpe, nadie me ha herido. Entonces, cobraremos valor y seguir hacia adelante. Debemos reducir nuestro pensamiento al que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Quiere decir que Jesús debe estar siempre en nuestros pensamientos. Tenemos que verlo cuando llevaba la pesada cruz. Y si alguna vez hemos sentido que estamos solos, seguramente nos encontramos en algún problema y nos encontramos que quizás nadie ha llegado a consolarnos. Contemplemos a Jesús mientras estaba en el Getsemaní, cuando todos los discípulos se encontraban durmiendo y él estaba solo luchando con las potestades de las tinieblas. Luego, a medida nos alimentamos diariamente de la vida de Cristo, siempre mantendremos el vigor espiritual. Nunca daremos lugar al desánimo o al desaliento. Y si alguna vez nos vemos desalentados, Jesús nos envía fuerza de lo alto. Él siempre estará con nosotros para ayudarnos. Necesitamos un pensamiento interesante, dice así: no seamos quisquillosos. No debemos permitir que nuestros sentimientos sean tan quisquillosos. Hemos de vivir no para amparar nuestros sentimientos o nuestra reputación, sino para salvar almas.
Conforme vayamos interesándonos en la salvación de las almas, dejaremos de hacerles caso a las pequeñas diferencias que suelen surgir en nuestra asociación con los demás. Piensen los que pensaren esto sobre nosotros, hagan lo que nos hicieren, nada debe turbar nuestra unión con Cristo, nuestra comunión con el Espíritu Santo. Pero dice, no debemos ser quisquillosos. A veces somos quisquillosos con una mirada, a veces dejamos de ir a la iglesia, quizás fuimos, no nos saludaron como nosotros esperábamos y ahora llegamos a la casa y comenzamos a lamentarnos y bueno, no me recibieron, no me dieron la bienvenida, quizás no me quieren. Nunca pensemos de esa manera. No debemos ser quisquillosos con nosotros. Debemos ver a Jesús y tener presente algo, trabajar por la salvación de las almas. El Señor Jesús, el apóstol Pablo escribe a los Filipenses capítulo 2 y él dice, haya en vosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, por el gozo puesto sobre él, sufrió la cruz, menospreció la vergüenza. ¿Qué hizo Jesús por amor a nosotros? Renunció a todo, dejó todo por amor a nosotros. ¿Estamos dispuestos a dar todo por él? ¿Cuánto estamos dispuestos? Si hemos alcanzado la madurez necesaria en nuestra experiencia cristiana, no nos vamos a detener en las cosas tan pequeñas, pero puede surgir algo en nosotros debido a las cosas que han sucedido. En el libro de Apocalipsis capítulo 2, el verso 4 dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Por qué pasó esto? Seguramente las pruebas que vinieron en nuestro camino, nos hemos cansado ya. Y estamos quizás queriendo dar un paso hacia atrás. Pero en el nombre de Jesús, en esta hora te digo, nunca permitas que esta queja del testigo fiel se repita en ti, que has dejado tu primer amor. Necesitamos hacer un examen en nuestra vida y ver mi experiencia al inicio, cuando por primera vez acepté a Jesús como mi Salvador personal. Ese amor debe permanecer siempre en el corazón y ninguna cosa debe desmotivarnos. Debemos crecer, debemos avanzar paso a paso hasta alcanzar la madurez. El apóstol Pablo les escribió a los hebreos y ahora nos está diciendo a nosotros en el libro de Hebreos capítulo 5, verso 12. Voy a leer hasta el 14. Dice, debiendo ser ya maestros por el tiempo transcurrido, de nuevo tenéis necesidad de que alguien os instruya desde los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Él les escribe a los hebreos y les dice, ustedes hace tiempo han recibido la palabra de Dios y en lugar de ser maestros, quieren que se les esté enseñando constantemente. Apreciados hermanos, necesitamos alcanzar una experiencia tan sólida en Cristo Jesús. Debemos aumentar y caminar paso a paso en nuestra vida cristiana. Que las pruebas que lleguen a nuestro camino nos sirvan para impulsarnos mucho más hacia adelante. El propósito de la prueba no es aplastarnos, no es destruirnos, sino más bien levantarnos. Debemos transformar las pruebas en victoria. Que el aparente fracaso se transforme en una victoria completa. Y luego dice diciendo, habéis llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido.
A medida vamos creciendo en nuestra experiencia cristiana, no necesitamos ser alimentados todo el tiempo con leche. Necesitamos alimento más sólido. Quiere decir que hemos alcanzado un desarrollo tan amplio en nuestra experiencia cristiana. Hemos logrado superar tantos obstáculos en nuestra vida y ahora estamos lo suficientemente fuertes para poder estrechar nuestros brazos a aquel que es encontrado en las tentaciones. Dice más, pues todo el que es alimentado de leche no es capaz de entender la palabra de la justicia porque aún es niño. Necesitamos crecer, no todo el tiempo vamos a ser niños. Necesitamos crecer hasta alcanzar la estatura plena de hombres y mujeres en Cristo Jesús. Pero, ¿qué es ser alimentado constantemente? El profeta Jeremías, él dice, fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová de los ejércitos. Necesitamos tomar la palabra de Dios como nuestra consejera, nuestra guía. Y entonces, cuando el tentador nos asalte con sus pruebas, con las tentaciones, estaremos lo suficientemente fuertes para soportarlas. Y de cada prueba saldremos más que vencedores. Y un día podamos decir, como decía el apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios en las cartas primera de Corintios capítulo 15, verso 57. Dice, mas a Dios gracias, que nos da la victoria por el Señor nuestro Jesucristo. Pero esa victoria será el resultado de la madurez que hayamos alcanzado en nuestra experiencia cristiana. Queridos amigos, queridos hermanos, es el momento de rendirnos a Jesús y comenzar a hacer una experiencia. Olvidémonos de nuestro propio yo y contemplemos a Jesús constantemente. Que Jesús sea el centro de nuestra vida y entonces vamos a crecer juntamente con Él hasta alcanzar la perfección del carácter cristiano. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos bendiga, es mi deseo y oración en esta hora. Amén. Vamos ahora, para concluir, les invito a que nos arrodillemos para ser elevados con una oración al trono de la gracia. Amado Padre que estás en los cielos, muchas gracias te damos por habernos dado el privilegio de estudiar tu palabra. Tu Santo Espíritu pueda impresionar nuestros corazones y podamos entender el propósito divino al habernos llamado a formar parte de tu pueblo. Que las pruebas que puedan surgir en nuestro caminar sean en el medio para desarrollar el carácter que necesitaremos para los tiempos más difíciles. Quédate con nosotros y danos tu bendición, es mi deseo y oración en esta hora. Amén. Amén.